En este módulo y último de nuestro curso de interpretación y análisis de la norma ISO 9001, en su versión 2015, hablaremos de la mejora continua de nuestro sistema de gestión de calidad. ¿Cuáles son los aspectos que debemos hablar y establecer para tener una mejora continua en nuestro sistema de gestión de calidad? Capítulo 10 de la norma ISO 9001 versión 2015. Nuestro último capítulo de la norma, denominado como mejora. Último, pero no menos importante. En este capítulo vamos a evaluar las situaciones de mejora que debemos implementar en nuestro sistema de gestión de calidad y organización. Primero, tenemos que determinar y seleccionar aquellas oportunidades de mejora e implementarlas, ¿ya? Es decir, cualquier acción necesaria que ya no está establecida, pero que pueda aportar para aumentar la satisfacción del cliente, debo tomarla e implementarla. ¿Qué debe incluir mi mejora? Mejorar los productos y servicios asociados siempre a cumplir los requisitos del cliente y los requisitos normativos. Y siempre es importante considerar las necesidades y expectativas futuras del cliente. Una cosa es que nosotros cumplamos los requisitos. Hacemos un acuerdo con el cliente donde están los requisitos especificados y cumplirlos es el desde. Eso debo hacerlo. Pero no significa que estoy superando las expectativas del cliente. Recordemos que nuestro enfoque al cliente, a su satisfacción, es no necesariamente él va a estar satisfecho por cumplir lo acordado. Eso es lo que nos corresponde. Una satisfacción del cliente es cuando yo le doy un valor agregado a mi servicio en que realmente cubrí la necesidad que él tenía. Y ojalá superé su expectativa respecto a mi producto y servicio. Debo incluir las correcciones, prevenir y además reducir los efectos no deseados, sean entregar salidas no conformes o tiempos de respuesta respecto a las preguntas que tenga mi cliente. Y por supuesto tengo que mejorar el desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad. Ahora, ¿qué ejemplos de mejora les podemos dar? Las correcciones que se realizan, si es que están realizadas, siempre van a ser mejoras. Lo importante es que tenga asociada siempre una acción correctiva y esa acción correctiva sea aquella que evita la reincidencia de una desviación. La mejora continua, cuando nosotros hacemos el ciclo, ¿cierto?, de planificar, actuar, verificar y rehacer, ¿cierto?, estamos aportando la mejora continua. ¿Ya? Innovación y reorganización. Estos son ejemplos, no quiere decir que tengan que sí o sí tomarlos, pero es importante que se genere una mejora en el desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad. ¿Qué pasa cuando ocurre una no conformidad? Sea que una no conformidad porque el cliente nos reclamó, sea una no conformidad porque nació una auditoría, etc. Lo primero es reaccionar ante la no conformidad. No podemos quedarnos ahí y sabemos que existe una no conformidad, pero no la tomamos en cuenta y seguimos realizando nuestras actividades. Lo primero es tomar una acción para controlarla y corregirla, es decir, las correcciones. Y por supuesto, hacer frente a las consecuencias. Toda no conformidad genera una consecuencia. Corregirla es un punto, pero abordar las consecuencias es otro. Luego de eso, y de que la situación ha vuelto a control, ¿cierto?, tengo que evaluar la necesidad de hacer una acción, ¿cierto?, para eliminar la causa de la no conformidad, es decir, este análisis de causa raíz. ¿Es necesario realizarlo o no? La revisión y análisis de la no conformidad, determinar, ¿cierto?, las causas de la no conformidad y determinar si existen no conformidades similares, ¿cierto?, o potenciales en alguna otra área de la organización. Ahora, lo primero es evaluar si requiero hacerlo, pero cuando ya defino que sí,
tengo que eliminar la causa raíz de la no conformidad. Además, debo implementar cualquier acción necesaria para volver la situación a control y, por supuesto, para evitar su reincidencia. Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. Hacer una acción correctiva, planear la acción correctiva y ejecutarla es un punto, pero debo asegurarme que fue eficaz, es decir, que no se reincide en la no conformidad. Después de un tiempo, ¿la no conformidad vuelve a ocurrir o no vuelve a ocurrir? Si fuera necesario, debo actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación. Y, además, debo evaluar si tengo o no que realizar cambios en el sistema de gestión de calidad. Toda no conformidad yo debo evaluar si eso es algo que va a ser presente permanentemente, por lo tanto es un riesgo latente que tengo en algún proceso y debiese estar en la matriz de riesgos y oportunidades. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. ¿Qué significa esto? Para definir que una acción correctiva es apropiada, lo importante es que yo realice el análisis de causa-raíz. Muchas veces realizamos acciones correctivas que no evitan la reincidencia, que no atacan la raíz del problema y siguen siendo correcciones. Ya es importante que tengamos cuidado al realizar un análisis de causa-raíz, que de verdad encontremos la base del problema. Debemos sí o sí conservar la información documentada. Cuando tenemos no conformidades y vamos a hacer una acción, esa información tenemos que almacenarla. Y el resultado de la acción correctiva también es una información documentada que debemos conservar. Ahora, estos registros recordemos que pueden ser físicos, es decir, los llenamos a mano, o pueden estar digitales. Eso lo definen ustedes, pero es importante que tengan la evidencia de que trataron las no conformidades con la corrección y, por supuesto, la evidencia de la acción correctiva con su respectivo análisis de causa-raíz. Otro aspecto de la mejora es nuestra mejora continua. El sistema y las bases de ISO 9001 en su versión 2015 están hechos para generar una mejora continua, ¿ya? La eficacia del sistema debe ser permanente y cuando yo voy teniendo y detectando las debilidades, debo generar las mejoras. Por eso es un ciclo que no termina. No es que yo genere una mejora y significa que mi sistema está perfecto. Siempre hay un aspecto en el que puedo mejorar y debo identificar ese aspecto y generar la mejora continua. ¿Cuáles son los cambios y las consideraciones adicionales más importantes de esta nueva versión de la ISO 9001? Respecto a los productos y servicios, en la versión 2008 se utilizó el término de producto, ¿cierto?, para incluir cualquier categoría de salida. Independiente que también fuese un servicio, se hablaba con un término de producto, ¿ya? En la gran mayoría de los casos, el término producto y servicio se utilizan juntos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que un producto tangible tiene asociado un servicio, ¿ya? Al menos en la atención al cliente. Por lo tanto, hoy en día tenemos que considerar producto y servicio. La aplicabilidad. La norma, en su versión anterior, hablaba que teníamos que justificar cualquier exclusión de un requisito. Habían algunos requisitos que podíamos excluir. Hoy en día cambia el concepto de exclusión y se cambia por aplicabilidad. Finalmente, apunta a algo muy similar, que es decir, que un requisito no le aplica a una organización, pero este debe estar justificado. ¿Cuáles son los capítulos que yo puedo detectar o definir que no me aplican? Diseño y desarrollo, ¿cierto?
el seguimiento y medición, los equipos de seguimiento y medición, ¿cierto? Si yo no tengo equipos que realicen seguimiento y medición, esos capítulos o esos requisitos no son aplicables a mi organización. Ya tengo que definirlos, evaluarlos, pero cualquier determinación debo justificarla. Información documentada. En nuestra versión anterior, la norma hablaba de procedimientos documentados y registros documentados, es decir, que eran obligatorios tenerlos documentados. Ahora, hoy en día habla de una cláusula en común que es la información documentada. Es decir, ustedes pueden elegir si es un procedimiento, si es un instructivo, si es un registro, si es una foto. Lo importante es que cuando la norma habla de información documentada, debo tener algo para demostrar que eso se hizo. Respecto a nuestros procesos y riesgos, ¿qué es lo que tenemos? Recordemos que un proceso tengo entradas. Primero, revisar los requisitos del cliente, requisitos legales, requisitos internos y, por supuesto, los requisitos de nuestra norma. Debe evaluar los recursos necesarios para poder realizar el proceso y qué métodos o procedimientos o instructivos necesito para alinear, ¿cierto?, las actividades del personal. Luego de realizar el proceso, que contempla varias actividades probablemente, genera una salida, un resultado de un proceso. Debe existir un resultado especificado. ¿Qué quiero lograr con el proceso? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde tengo que ir con el proceso que se está definiendo? Dentro de eso, nuestro sistema de gestión habla, ¿cierto? Yo siempre les comenté de un sistema cíclico para la mejora continua. En esta imagen visualizamos los capítulos de la norma para poder generar una mejora, pero al mismo tiempo cómo interactúa, ¿cierto?, con el contexto de la organización. Ahora, ustedes deben tener revisados todos los capítulos de la norma. Esta versión tiene más capítulos que la versión anterior, por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, que revisar qué aspectos o qué brechas tenemos con la norma. Tener un sistema en la versión 2008 no asegura que cumplimos con todos los requisitos de la nueva versión. No tener ningún sistema significa, a veces es un poco más sencillo por primera vez hacer un sistema de gestión en la nueva versión que quizás adecuar la versión anterior. Tenemos que adecuarnos a esta nueva versión de la norma enfocándonos en los procesos, pero abarcando los riesgos y oportunidades. Hay muchos requisitos que son iguales a la versión anterior, pero deben revisar la norma y asegurar las brechas que tienen para suplirlas en su nuevo sistema de gestión de calidad. Esta nueva versión, lo importante que tiene es que hay una mayor integración con otros sistemas de gestión. Les comentaba en un principio que los mismos requisitos hoy en día tienen el numeral similar, por no decir el mismo, a otras normas con las que en una organización se integra. Por ejemplo, la ISO 14001, 18001, van teniendo los mismos numerales. Lo importante es que entonces yo genero un sistema de gestión integrado. Tenemos una mayor orientación a los resultados del negocio, énfasis en los indicadores, por eso también hay que analizar los riesgos de la organización. Ya no solo tomar como prevención el evitar productos defectuosos, sino que ya a nivel de organización. Requisitos más amigables. ¿Qué significa esto? Lo mismo que hablábamos de la información documentada versus procedimientos documentados. Hoy en día ustedes definen qué procedimientos van a documentar o si no los quieren documentar. Lo importante es que ustedes evalúen qué es necesario tener documentado. Ahora, siempre deben tener la información documentada obligatoria que habla la norma.
Gestión de innovación y conocimiento, reforzamiento del enfoque basado en procesos y la introducción del pensamiento de la evaluación de riesgo. Esta nueva norma tiene enfocado y abarca más aspectos que antes la versión anterior, es decir, probablemente nuestro sistema de gestión de calidad al migrar a esta nueva versión va a tener que incluir procesos o áreas que antes no tenía incluido en su alcance. Hoy en día, todo proceso que afecte, incida, aporte a la entrega del producto o servicio debe estar dentro del sistema de gestión de calidad.